había vivido estaba muy latente. Los recuerdos agolpaban mi mente y empecé a recordar parte de lo que me había sucedido. Cuando salimos del restaurantito, que estaban a punto de cerrar, y ya al abordar la cabina, un sujeto me puso una pistola en la cabeza, diciéndome que le entregara todo lo que traía: cartera, celular y reloj. Mientras a la muchacha, otro tipo la amenazó pistola en mano, llevándosela hacia unos matorrales. Quería abusar de ella. El otro tipo me tenía amagado con el arma, esperando su turno para hacer lo mismo, sin saber que sería la última fechoría que tratarían de hacer en su vida, porque de repente se empezaron a escuchar gritos escalofriantes, gruñidos y después pavorosos aullidos. Su compinche, al escuchar todo eso, corrió hacia los arbustos para ver qué estaba sucediendo con su arma lista. Imagino que pensó sería un coyote quien estaba atacando a su amigo. Yo solo alcancé a ver que de los matorrales salía aquella muchacha convertida en mitad perro, mitad mujer, de más de 2 metros de altura, destrozándolo con garras y fauces. Abordé mi vehículo y salí huyendo de ese lugar, esperando no me volviera a seguir otra vez. Y de mi chaqueta me acordé. El resto del camino fue sin novedad y llegué con bien entregando la mercancía. Nunca imaginé vivir algo como lo que había vivido. No era muy común que una mujer lobo salvara a alguien de asaltantes, como lo hizo conmigo, impidiendo que se llevaran mi tráiler en aquel viaje. Yo verdaderamente quedé traumado con esa experiencia tan terrorífica que viví. El patrón de la compañía al principio no me creyó, pero al revisar el camión, miró que en él había varios impactos de las balas que le habían disparado a aquella beldad como ser. También vio un zarpazo de una garra enorme que había dejado la loba en el cofre al brincar sobre los asaltantes. Además, en la cabina, al lado del copiloto, había manchas de sangre de la muchacha en el asiento de cuando la atropellé y un trozo de su vestido también impregnado de la misma. Por eso ya no tenía dudas de que estaba diciendo la verdad. Pasó un tiempo en el que solo me daba viajes cortos. Lo hacía por mi propia seguridad, temiendo que me fuera a suceder lo mismo, principalmente con los asaltantes, que era lo que estaba al día. La verdad, yo aún estaba asustado. Tenía miedo pasar por ese lugar. Tan solo de recordarlo sentía miedo por lo que me había sucedido. Sin embargo, la paga en los viajes cortos era muy poca y necesitaba dinero, así que le pedí que me diera viajes largos para ganar un poco más. El patrón me preguntó que si estaba seguro de lo que decía, puesto que lo que me había pasado no era poca cosa. Estaba muy reciente y podría ser peligroso. Le respondí que sí, porque el miedo acompleja y con miedo no se puede vivir. Me vio tan decidido que no se pudo negar. Ya era uno de sus mejores choferes y sabía que no le iba a fallar. Entonces me dio un viaje en el que transportaría 15 toneladas de azúcar hasta Mexicali, muy cerca de Tijuana. Así iniciaría una travesía muy larga, en la que duraría varios días, debido a que mi regreso también traería mercancía de Tijuana. El patrón solo levantó su mano, deseándome buena suerte y que tuviera mucho cuidado durante todo mi camino. Yo asentí con mi cabeza diciéndole que sí y me puse en marcha. 3 horas después, estaba en el mismo lugar donde había tenido el intento de asalto. Los recuerdos agolparon mi mente y un intenso escalofrío agolpó mi cuerpo al ver las cruces de los hombres que había matado a aquella bestia, y por inercia mi pie se hundió en el acelerador del tráiler, emitiendo un poderoso rugido su motor. Solo quería salir lo más pronto de ahí. Luego, más adelante, al pasar por aquel lugar, miré la fonda donde me había tomado un café con ella, justo en el lugar donde los 2 maleantes habían querido abusar de la loba, donde nunca imaginaron perder su vida en el intento. Recordé que fue la última vez que la vi. Asustado había tomado mi camión saliendo rápidamente. Ni siquiera supe qué había sucedido con esos rufianes. Solo escuché sus gritos de dolor pidiendo auxilio. Tratando de olvidar esos momentos, me enfoqué en la carretera. No quería que me fuera a pasar un accidente por ir desconcentrado.
Así me fui conduciendo, sin que sucediera ningún percance, hasta que se hizo noche. Llevaría algunas 12 horas manejando. Mis pensamientos eran manejar otras 4 horas para llegar a un punto confiable donde pudiera descansar un rato. En eso, a unos 100 metros, mis potentes faros alusaron una imponente figura erguida, parada en 2 patas de no menos de 3 metros. Su altura era descomunal. Pensé que la oscuridad me hacía ver cosas que no eran. Pero de repente, aquella figura entre perro y humano lanzó un potente aullido, haciendo estremecer mi cuerpo. Pensando que era ella y que iba por mí por haberla abandonado ese día, hundí el acelerador tratando de arrollarla. Pero al estar a punto de hacerlo, la bestia de un descomunal salto brincó a mi cofre, luego al toldo, para después caer en la caja. Yo iba conduciendo y sudando, esperando que en cualquier momento cayera frente a mí en los parabrisas. Desesperado volteaba por ambos espejos retrovisores para ver si la veía, pero solo se miraba la oscuridad de la noche, y así tembloroso seguí conduciendo sin detenerme, esperando que aquel engendro se fuera y me dejara en paz. Sin embargo, mi pesadilla apenas había empezado, porque unos kilómetros más adelante escuché un trueno y supuse que un neumático se había reventado. Al haber forzado el tráiler, con el peso se calentó el asfalto e hizo que tronara la llanta. Sin tener más opción que detenerme, me orillé lo más que pude y me detuve sin apagar el motor ni salir de mi cabina. Así estuve por un largo tiempo, con mucho miedo a mitad de la nada. Pero tenía que cambiar la llanta. Forzosamente debía salir si quería continuar y salir de ahí. Tratando de dominar el miedo que sentía, fui a cambiar el neumático. Saqué la herramienta necesaria y me puse a trabajar. Mis nervios eran muchos. Hasta los ruidos de las aves nocturnas me parecían exasperantes y alteraban mis nervios, haciéndome voltear para todos lados a cada momento. Aún no terminaba de aflojar los birlos con la cruceta, cuando de repente sentí una presencia atrás de mí. No quería voltear presintiendo quién era, y sentía que en cualquier momento me quitaría la vida. No obstante, para mi sorpresa no me hizo nada. Por lo contrario, se paró frente a mí. Luego se transformó en la chica que aquel día me había salvado y me arrojó la chaqueta que le prestara aquella vez diciéndome: «No tengas miedo, no voy a hacerte daño. Vine a ayudarte, pero debemos apurarnos porque el mal ronda este lugar». Entonces, ante mi presencia, se volvió a transformar en loba, brotando sus extremidades mortíferas, garras y colmillos. Aunque no era la primera vez que tenía ese privilegio de ver su hermosa transformación, estaba fascinado, y mientras ella cuidaba mis espaldas, yo cambiaba la llanta rápidamente. Cuando terminé de cambiarla, rápido guardé la herramienta, tomé la chaqueta y entré a la cabina para continuar mi marcha. Al voltear hacia el copiloto, me di cuenta que estaba dentro también. Quise decirle que no podía llevarla conmigo, pero ella me interrumpió diciendo: «Déjame acompañarte. Si no lo hago, no saldrás vivo esta noche. Créeme, yo sé lo que te digo. Aquí ronda la muerte. Es una bestia parecida a mí. La conozco muy bien y creo que la viste antes en tu camino. Al mirar el camión supe que eras tú, por eso estoy aquí, para que no te hagan daño. Ese ente maligno no es como yo. Él sí tiene instintos asesinos y no tiene piedad». Sentí que no quedaba de otra más que aceptar su compañía, y esperando que no lo supiera el patrón, metí la velocidad y aceleré el motor para salir lo antes posible de ese lugar. En el transcurso del camino me iba diciendo que me recordaba muy bien y que estaba en deuda conmigo porque la había ayudado sin conocerla. Bien podías haberme dejado abandonada en ese lugar donde me arrollaste por mi imprudencia. Le contesté que era mi deber. Si la hubiese dejado, no me lo haya perdonado nunca,
puesto que eso no sería de una persona honesta. Además, yo también recibí mi recompensa, porque tú también me ayudaste salvando mi vida 2 veces. Ella ya no dijo nada, se quedó sumida en sus pensamientos. Tal vez recordaba aquella experiencia que habían pasado juntos. Lo cierto era que ahora me sentía seguro con la chica a mi lado. Sabía de su poderío y estando conmigo nadie podría hacerme daño. Sin embargo, al ir conduciendo pensaba en quién era ella, de dónde había salido y por qué se transformaba en mujer lobo. Recordaba lo que me había dicho antes, que no sabía por qué se convertía desde niña en esa bestia, al sentirse en peligro, rabia o en noches de luna llena. A lo que yo sabía de esos seres, que solo se podían convertir por un hechizo, una maldición o al ser contagiados por uno como ellos, transmitiéndole su sangre con una mordida o un zarpazo. Y de ser cierto eso, quizás a ella le enviaron alguna maldición o fue atacada por un hombre lobo. Había pensado descansar más adelante, pero con ella a bordo, decidió continuar su camino. En un termo llevaba café preparado y con él se quitaría el sueño. La muchacha solo lo miraba conducir, pero de vez en cuando clavaba su vista en la oscuridad, como si tratara de atravesarla con ella, para ver si no había nada fuera de lo normal. Y con su nariz aspiraba cualquier aroma, por si algún desconocido rondara a su alrededor. En un momento dado, se acurrucó recostándose en el asiento poniendo su cabeza en mi pierna. Volteé y la miré, pensando que se veía muy tierna, pero en su interior llevaba una bestia descomunal y por inercia quité la mano del volante y acaricié su negra cabellera. Pero luego la quité, sintiendo una extraña sensación y continué mi camino un tanto confundido, sin saber por qué había sentido eso. De repente, ella se incorporó bruscamente. Parecía que su instinto animal había detectado algún peligro. Volteaba para todos lados y olfateaba. Quería saber qué era lo que rondaba cerca de nosotros. De pronto, el tráiler se cimbró al escucharse un estruendoso ruido, el cual descontroló mi volante peligrosamente, como si se fuera a volcar. Pero con mucho esfuerzo logré controlarlo. Cuando detuve la marcha, ella me dijo que no saliera. Abrió la puerta y salió para ver qué había sucedido. Por momentos quedó en total silencio. No puedo descifrar lo que sentía en ese instante. Solo sé que los segundos me parecieron horas. En eso, un aullido rompió el silencio, seguido de potentes rugidos. Parecía que unos perros de pelea estaban luchando, porque aquellos rugidos se escuchaban como si estuvieran enfurecidos y el cajón del tráiler se cimbraba de un lado a otro. Pareciera que una grúa lo estuviese moviendo. Yo chequeaba por el retrovisor, tratando de ver qué estaba sucediendo, pero no veía nada. Solo escuchaba rugidos y zarpazos atrás del tráiler o debajo de él. Era evidente que la chica convertida en bestia luchaba con alguien igual de fuerte que ella. Yo solamente rezaba para que ella acabara con quien estaba peleando, si no yo también moriría. Cuando más asustado estaba, abrieron la puerta del copiloto y apareció la chica exhausta y sangrante, diciendo que arrancara el motor y nos fuéramos rápido. Lo hice y al caminar sentí que las llantas de atrás brincaban por algo y me imaginé que era un cuerpo al haberlo brincado. Ya mucho más adelante indicó que me detuviera. Aún estábamos en plena sierra y en un pequeño riachuelo lavó sus heridas quitando la sangre. Tenía cortes como navajazos y con asombro miré cómo se iban cerrando completamente. Después fuimos a revisar el tráiler y miré que otra llanta trasera estaba destrozada, pero de una manera inusual porque estaba hecha trizas. Además, la caja tenía manchas de sangre y la lona estaba rota con arañazos. La Lican me dijo que no eran ponchaduras, un hombre lobo lo había hecho con sus garras, igual que como la otra llanta. Así lo hacía para hacerlos detener y matarlos. La sangre y los zarpazos en tu lona
fueron causados en la pelea. También me dijo que ese lobo cuando niña mató a sus padres y a ella le contagió su sangre de una mordida. Por eso se podía convertir como ellos, pero ya no haría daño porque lo había matado. Era el cuerpo que pisé con el camión. Yo no vi al hombre lobo, solo sentí pasarlo con la llanta. Pero a pesar de todo, estaba contento de haberla encontrado. Si no hubiese sido por ella, seguramente estaría muerto. Luego de eso, cambiamos la llanta. Traía 4 de repuesto y nos fuimos a Mexicali. Aún faltaba mucho camino para llegar a mi destino.